Vamos a ver un tema muy sencillo de explicar, muy fácil, pero donde hay punto de confusión para algunos. Dice Hechos 16, 22 al 34, pero aquí hay un versículo que es el que es motivo de controversia. Dice el 16, 31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dice, y serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra que si crees, tú y tu casa serán salvos. Le preguntaron a quién, a Pablo y a Silas. Esta es una historia, hermanos, donde Pablo y Silas van a parar a la cárcel por estar predicando el evangelio. Y hay un detalle, hay un sismo que abre las celdas, y está un carcelero encomendado al cuidado de ellos. El carcelero, al ver que se abren las celdas, trata de incluso matarse. Entonces le dicen Pablo y Silas, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Aquí hay una confusión, ahorita la vamos a aclarar. Entonces dice, Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos estaban evangelizando, el carcelero no. ¿Él era qué? Pagano. Él no creía en Dios. Él no estaba preguntando de las cosas del Señor. Pero Pablo y Silas sí estaban hablando del Señor. Vamos a ver. Tú y tu casa. ¿Será literal si tú crees serás salvo tú y tu casa? ¿O a qué se refiere cuando dice tu casa? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando dice que serás salvo tú y tu casa? ¿A quién se estará refiriendo con a la familia? ¿A la familia? ¿Tu esposo? ¿Los hijos? Sí. ¿Los padres? Sí. ¿Los hermanos? ¿Tu familia? Entonces, ¿con quién uno cree ya será salva toda la casa? ¿A quién se referirá cuando dice tu casa? Les doy palabra, o sea, ustedes dicen mi familia, mi esposo. Ahora, vuelvo a preguntar. Cuando dice, y serás salvo tú y tu casa, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, la ordenanza dice, creer en Jesús. ¿Y creer es símbolo de qué? ¿De qué, María? De fe. Entonces dice, cree en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y serás salvo tú y tu casa. O serás salvo tú, hablando de ti, y tu casa. Entonces estamos hablando de quién, de Michael, de Michelle, de Nicole. Entonces ya no se tienen que venir a congregar. Ya son salvos. No, sí. A ver, vamos a ver. Hay una confusión porque... Exactamente, ese es el punto. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a ver lo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando le preguntaron, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahora, insisto, ubiquen esto. Pablo y Silas estaban, ¿qué? Evangelizando. Dice, creen en el Señor Jesucristo. Pero el carcelero era un pagano. Era un, ¿cómo se llama? Un gentil. Un gentil. Él no creía en Jesús. Pero le dicen, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a dar lectura a esta parte de la Biblia. Dice, después de haberlos azotado, ¿a quién? A Pablo y a Silas. Si leen todo el capítulo 16, Pablo y Silas ellos van evangelizando. Se encuentran a una mujer que empieza a decir, ellos vienen en el nombre del Señor. Entonces Pablo la reprende y bueno, de pronto son detenidos por eso. Entonces le ordena, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado, le echaron en la cárcel. Oigan aquí, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces había un encargado ahí de la cárcel. Entonces a él se le da la encomienda de ¿qué? De cuidarlos, ¿verdad? Bueno, ¿cuidarlos de qué? ¿De que no les pase nada? ¿De que estén bien? ¿De que tengan aire acondicionado? No, de que no se escapen. De que no se escapen. Básicamente es de que no se escapen. Dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, fíjense, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, los ató, ¿verdad? Los ató con una cadena al suelo.
Pero a medianoche Pablo estaba orando y Silas, y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera, ¿sí están conmigo en el 26? Sí. 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, oigan esto, se abrieron todas las puertas, o sea, las celdas fueron abiertas, y dice, y las cadenas de todos se soltaron. Ellos fueron amarrados, aparte de que estaba la puerta, ¿verdad? Sí, hemos visto una cárcel, ¿no? Cuando menos en las películas, ¿no? Son barrotes. Entonces, ellos están encadenados al piso. Entonces, ambas se abrieron, o sea, se abrieron las puertas y se abrieron las cadenas. Okay. Entonces, sobrino, de repente un gran terremoto y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Oigan esto, ¿eh? Entonces el carcelero estaba, ¿qué? Dormido. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, oigan, sacó la espada. Vean su reacción de este carcelero, ¿eh? Vio que estaba todo abierto, vio que las cadenas ya no estaban sujetando a las personas, y dice, saca la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo le dice, espérate, ¿qué vas a hacer? No te hagas daño. Él ya estaba para matarse. ¿Sí estás viendo, María? Sí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. O sea, con miedo. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Vean lo que está diciendo este señor. Insisto, él es romano y depende de la ley romana. Él no es judío, él no es creyente, él es gentil, él es pagano. Pero Pablo y Silas, como nosotros, estamos evangelizando en todo momento, ¿verdad? Vamos en la combi y hablamos del Señor Jesucristo. Estamos en la cola de las tortillas y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Creen en el Señor Jesucristo. Pero él no les estaba preguntando eso, hermanos, ¿eh? Ahorita vamos a ver, seguir. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vuelvo a preguntar, Angelitos ya creyó. Para mí es una persona salva. Entonces, ¿ya Mati es salvo? No. Entonces, Michael ya es salvo. Dice que serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿se contradice? No. Pastores, Los pastores no. Pastores, no se callen. Es una vista el borrador, ¿eh? Una vista el borrador. Entonces, ya el pastor ya dijo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Le hablaron a quién? A él, al carcelero. Dice, y a todos los que estaban en su casa. Bueno, ya ubica la situación en la casa del carcelero. Y dice, a él le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Entonces todos fueron bautizados. ¿Quiénes? Los suyos. Lo que dice Angelitos, mi familia. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se recogió con toda su casa de haber creído, ¿qué? En Dios. Y se regocijó con toda su casa. ¿Quién? El carcelero, sí, de haber creído a Dios, porque todos creyeron, o sea, Michael, Michelle, Nicole, Mati, Josué, el esposo, creyeron, y él, Angelito, se regocijó, ¿verdad? Dice, todos creyeron. Okay. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en este estudio, Señor. Revélanos, bendito Padre, esta porción de Biblia para que podamos ir a la comprensión de esta porción de palabras, Señor, que tú tienes preparada para nosotros. Gracias, Padre. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Danos luz, bendito Padre. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué contestaría un calvinista? Si Pablo fuera calvinista, Pablo estaría diciendo, mira, ¿qué tendría que hacer para ser salvo? Nada. Tienes que esperar a ver si Dios te elige. ¿Sí entienden eso? No es sarcasmo, ¿eh? Sí. Así diría un calvinista. Espérate, a ver si Dios te elige. Porque es que dice que Dios lo elige según su presencia. Y ahí se agarran de ese versículo.
Pues dices, no, Dios determina aquí. Entonces yo no estoy determinado, no. Entonces, ¿para qué nací? Y le diría, ¿verdad? Ya solito vas a creer algún día. Algún día Él te regenerará, te atraerá con su gracia infinita. Puede ser que te haya dado gracia, el don de creer. Puede ser, puede que no lo sé. Eso es lo que le diría a un calvinista. Esta manera de que entiendan, ¿verdad? Porque he estado hablando de los calvinistas. Y es una enseñanza equivocada, es una doctrina equivocada. Esto no dijo Pablo, ¿verdad? Dicen, Pablo, ¿qué dijo? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pues vamos a entrar al tema. ¿A quién se refiere cuando dice tú y tu casa? ¿A esposos, a padres, a parientes? O sea, tu mamá, tu papá, ¿no? Tu hermano, tu tío, tu abuelita que ya murió. Pues los que viven en tu casa. Ok. Entonces tu mamá no entra, porque no vive en la casa. Perdón. Fíjate, aquí, si te fijas, dice que fue a darles palabra a él, al carcelero y a toda su casa. Y dice ahí que todos creyeron y se bautizaron. Entonces, ¿qué tuvieron que creer? El Evangelio. Es decir, cree tú y tu casa no funciona así. Es una equivocación, ¿verdad? Están mezclando aquí, están sacando de contexto este tema. Porque si lees todo el capítulo, dices, no está hablando de eso. O sea, me está diciendo, tienes que creer tú y tu casa. De hecho, va y dice, les da palabra a él y a los de su casa. Ahora, si no creen, ¿serán salvos? Tú ya creíste. Es personal. No es por grupo. Ya fui, le di angelitos, ya. No se preocupen, Mati, Jesús, ya no se preocupen, ya son salvos. Ya no se preocupen. Ya no se tienen que congregar. Yo me esfuerzo, yo oro por ustedes. No es así. Más bien como que las bendiciones sí es para todos, ¿no? Ok. Pero la relación entre Jesús y yo es personal. Y tiene que ver fe en Jesús. Si no lo hay, olvídense. Ahora, la creencia viene, el pastor ahorita lo dijo. De creer en el Evangelio. Y dice, ¿verdad? Que la fe es ¿por qué? Por oír la palabra. Oír la palabra de Dios. Entonces, si yo no creo en el Evangelio y no voy en fe a Cristo Jesús, esto no opera así. Lo están sacando de contexto. ¿Sí me entienden? Lo están sacando de contexto. Ahora, el segundo punto que quiero que entiendan es el siguiente. Este hombre es un carcelero. Él atiende a las leyes romanas, no a las leyes del Señor. Pablo y Silas sí. Ellos están aprovechando y evangelizaron al carcelero y a todos en la casa. Y en la cárcel dieron el evangelio. Si están oyendo, si entendieron la lectura. Entonces los de la casa sí creyeron y dice ahí que fueron bautizados. Entonces ellos sí llegaron a la fe y creyeron en el evangelio y fueron a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿serán salvos? Sí. Los que creen. Pero mi papá no creyó. De hecho se salió. Mi hermano el grande menos dijo, no, ¿sabes qué? A mí las tonterías no. Ellos no son salvos. Entonces, aplica no, está malentendido. ¿Sí me entienden? Está malentendido. Serás salvo tú y tu casa. Bueno, estamos sacando de contexto esto. Aquí que está diciendo. Entonces, Matthew y Michael ya no se esfuercen, ya no vengan, ya no vayan a la iglesia, ya son salvos. Ya creí yo. Bueno. Refiriéndose a la casa no se está refiriendo a la familia, ni tampoco a la casa, porque la casa es una construcción, ¿verdad? Una edificación. Bueno. ¿No cree? ¿Será salvo? No. Si cree, ¿va a ser salvo? Sí, él y su casa. Los que crean. Los que no crean, no van a ser salvos. ¿Sí? Están transgiversando esto, están sacando de contexto esta idea. Y ya le dicen, ¿verdad? A mucha gente que tienen ahí sentados, no te preocupes, ya eres salvo tú, ya es salvo a toda tu casa, aquí lo dice el Evangelio. Pero no es así. Entonces, pareciera que está diciendo eso, ¿verdad?
pero no es así. Bueno, me voy a 16:32. Y le hablaron palabra del Señor a él, o sea, al carcelero, y a todos los que estaban, ¿en dónde? En su casa. Y él, tomándolos de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué? Se bautizó él con todos los suyos. O sea, llegaron a la fe y fueron bautizados, ¿quién? El carcelero y toda su casa, toda su familia, los que ahí estaban en ese momento, porque sí creyeron. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó. Entonces les puso una mesa. ¿Para qué? Los iba a complacer, ¿verdad? Seguramente iban a comer. Los invitó a comer. Pero aquí, ¿qué dice, verdad? Se regocijó con toda su casa. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿En quién? En Dios. Dice el 34. Y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. ¿Sí me oyen? Bueno, entonces, es bien importante que entendamos esto del contexto, porque para entender un versículo no podemos hacer doctrina de un versículo. Tenemos que ir para atrás y tenemos que ir para adelante. Y aquí, si leemos toda la carta, Pablo reprende a una mujer que estaba diciendo, estos vienen en el nombre del Señor, estos son siervos de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces Pablo le reprende, ya calla. Entonces le recriminan eso a Pablo. O sea, ¿cómo? O sea, la cosa es que van a parar a la cárcel. Y le dicen al carcelero, cuídanos. Pero, hermanos, cuidarnos era con su vida, bajo las leyes romanas. Por eso cuando ve que está todo abierto, saca la espada y dice, no, me voy a matar porque me van a matar. Vamos a seguir viendo eso. Dice la escritura, ¿verdad? Que así mismo se explica. ¿Sí? Así mismo se explica. Entonces nos dice aquí que él creyó en esa hora. Habla del carcelero y automáticamente su casa se salvó. No, ¿verdad? No está diciendo eso. Dice que fue Pablo a darles palabra a los de la casa. Y creyeron. Y se fueron a testificarle. Y le ofrecieron que si creían serían ¿qué? Salvos. ¿Creen? Serán salvos. ¿Sí? Es lo que ofrece el Evangelio, ¿verdad? Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. 16:32, y le hablaron palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El 16:32 me deja muy claro, ¿verdad? Fueron a su casa a hablar el Evangelio a todos los que estaban en la casa. Entonces tenemos que oír la palabra para llegar a la fe. Tenemos que oír palabra. Entonces, de tal manera que entonces si no creen, ¿serán salvos? ¿Los de la casa? No. ¿Sí me oyeron esto? De tal manera que entonces, la mamá creyó, ¿ya todos son salvos? No. Recordemos que la Biblia dice que la salvación es individual. ¿Por qué? Por la fe. Es individual. Por la fe. Es personal, es de cada quien. Cada uno al creer en el Evangelio cuando lo escuche. Así que oían el Evangelio ¿en dónde? En su casa del carcelero. Y si no creían, nunca iban a ser salvos, ¿verdad? Nunca iban a ser salvos. Otro detalle que nos dice el contexto. El carcelero pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ojo, Ojo. Pablo y Silas están evangelizando. Y le dicen, creen en el Señor y serás salvo. Ellos le están hablando ¿de qué? Del Evangelio, de Dios. Pero el carcelero no estaba hablando de eso. El carcelero dice, no te escapes, porque me van a matar. ¿Qué debo de hacer para que no se escapen, para que no me pase a mí nada? Eso es lo que estaba diciendo el carcelero. ¿Sí me entiendes, María? Este hombre es gentil, ¿verdad? Este hombre adoraba a dioses paganos romanos. ¿Sí? Hay que ubicar la situación. Él no cree en Jesús. Él no sabía nada de la salvación de Cristo. Se dio un comentario, ¿verdad? De Jesús, un predicador, un profeta, pero no sé, ellos no podían saber, ¿verdad? Ni los discípulos sabían verdaderamente la cuestión de nuestro Señor Jesús. Michael, ni ellos sabían. Entonces el carcelero, ¿cómo? ¿Sí me entienden?
Entonces hay que ubicar la situación. Un hombre pagano, completamente adorador de Dios de romanos, y le pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Pero él, ¿qué le está diciendo? No se escape, por favor, no se escape. Y Pablo y Silas lo están evangelizando y lo evangelizaron. Se cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Okay. Entonces, ¿cómo fue que preguntó este hombre qué debo de hacer para ser salvo? O sea, ¿a qué se refería el carcelero? Se refería, ¿verdad?, a que él no estaba hablando de la salvación prometida por nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio. Él no estaba hablando, o sea, ¿qué debo de hacer salvo? De la condenación. Él no hablaba de eso. Él hablaba de su situación personal. Ahora, el contexto. Las cadenas, dice, y las cadenas no solo Pablo y Silas, sino la de todos los presos, puertas y cadenas, todas se abrieron. Fíjate, estaba temblando, estaban cantando cantos, Pablo y Silas, estaban orando, ¿sí? Y se abre la cárcel. Cuando pasó esto, el carcelero dice, saca la espada. Fíjate la reacción de él. ¿Para qué? Para matarse. ¿Qué pensó? Pues que si huía, Ya se habían oído, que ya se habían ido. Dijo, ya, me van a matar, pues me matan. me van a dar. Bueno, recordemos que la ley romana, hermanos, imponía que aún con su propia vida tenían que cuidar. Ojo, la ley romana decía que aún con su propia vida tenían que cuidar, debían de responder de su encargo, de cuidar a estos presos. O sea, ya se escapó, ay, bueno, ni modo. No, llegan y lo mataban, Ahora, esto no quedaba allí. La ley romana le imponía la muerte a este hombre si se le escapaban. Por eso él es, de hecho dice, no se fijan, se agarra de pavo, dice, da a entender que se le hinque, dice, ¿qué haré para ser salvo? O sea, no se me vayan, me van a matar. Él pensaba en la ley romana, en que sabía que lo iban a matar. Así que el carcelero sabía que un preso se escapaba y bajo la ley romana, ¿qué le iba a pasar? Muerte. Iba a tener que morir. Iba a tener que morir. Pero había otro detalle, hermanos. La ley romana, además de morir, imponía como pena que la familia del carcelero sería avergonzada y hasta humillada y podía perder hasta sus posesiones. Ojo. Ojo, entonces, entendamos el contexto, ¿verdad? Cuando el carcelero ve que está todo abierto, que la cárcel, las puertas se abrieron, ¿qué pensó? No, o sea, pensó en una muerte digna y salvar a su familia. Me mato, se fueron, lo mataron, murió en el cumplimiento de su deber. ¿Qué hubiera pasado? Hasta hubiera sido exaltado ese hombre y su familia respetada, y le hubieran dado hasta su herencia de él, lo que le correspondía, a la mejor retribución, a lo mejor la hubieran compensado a la familia. Por eso la reacción, no, ya, me voy a matar. Y Pablo y Silas, ¿qué le dicen? No, no te hagas daño, espérate, aquí estamos, no pasa nada. Y Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Evangelizaron a él y toda su casa. Entonces, dice, serás salvo tú y tu casa si crees en el Señor Jesucristo. Entonces, yo ya creí. Entonces, mi hijo, mi esposo, mi novia Trofeo, mis parientes, mis tíos, mi amante, no se preocupen, ya creí en el Señor Jesucristo, ya soy salvo, ya todos ustedes son salvos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, angelitos? No. Esto es individual. Y lo dice la Escritura, no está transgiversando. Sacan de contexto esto y dicen, por ejemplo, muchas iglesias, ¿no? Ya ustedes saben cuál. No, mira, ya es salvo tú y tu casa. Entonces, ahí la tienen. Tarde o temprano llegará la mamá, la hija, la hermana, y se juntan de gente, ¿verdad? Haciéndoles creer cosas que no dicen aquí. ¿Sí se fijan? O sea, una persona representa una familia. Y pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 8. Entonces, ¿qué sucede? Pues le dan lo que quiere oír el pueblo. Les suavizan el oído, ¿verdad? Y oyen lo que ellos quieren oír. Dicen, no hay problema, no pasa nada. Y ya soy salvo yo. No se preocupen, ya todos están salvos. A mí me lo están enseñando en la iglesia. Entonces, mejor me mato, dice el carcelero. O sea, si se fijan, él pensó en una muerte digna, ¿verdad? Al morir yo salvo a mi familia, era morir honorablemente. Me mataron. ¿Quién? Los presos. O sea, se entendía, ¿no? Al momento de huir los presos, pues lo matan. Él queda ahí, a su familia queda en paz, no la iban a molestar.
él queda honorablemente muerto, o sea, una muerte digna. Así su familia sería enaltecida, retribuida, y le darían esta sugerencia del carcelero. Entonces, el carcelero en su corazón, ¿en qué estaba? En su familia, en su casa. Y pasa, ¿no? O sea, me sucede algo y en lo que menos pienso es en embarcar a mi familia, ¿no? En lo que menos pienso es, dame tu teléfono, dame, ¿cómo se llama tu esposa? No, me vas a matar porque nunca te lo voy a matar. Me vas a matar. Por lo que al preguntar qué debo hacer para ser salvo, él se refería a qué debe de hacer para que ellos no se escaparan. ¿Para qué? Para no perder la vida. O sea, él hablaba no de ser salvo de la condenación, sino de ser salvo de qué? De la ley romana. ¿Sí? De la ley romana. Entonces le contesta Pablo, ¿verdad? Pablo aprovecha, lo evangeliza, dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y también serán salvos los de tu casa. No, ¿verdad? Es individual, es a cada quien. Esto es una cuestión personal, individual. Tenemos que ir en fe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dudas? Yo creo que está muy claro, ¿no? Sí. Porque no hay duda. ¿Sí? Hechos 16, 16, está la historia del 22 al 31, pero empieza desde el versículo 6. Quien lo quiera checar, termina en el versículo 34. ¿Sí? Déjalo ver al pastor. ¿Qué pasó? Ya nos llevamos a...